Entonces, inicio con la lectura. Etty Hillesum, un testimonio de la búsqueda de sentido y comprensión de lo humano. Y este es el protocolo a la sesión del 18 de octubre. Entonces dice, el primer cuaderno del diario nos ha develado la constante búsqueda de sentido de la mujer que lo escribió. Esta es, quizá, una de las razones por las cuales este texto y la vida que teje, atrae, envuelve y refleja a quien lo lee. Parece que nos ha convocado lo mismo con diferentes matices. Este es en esencia un testimonio y un eco del humano en busca de lo más íntimo y profundo, un darse cuenta de lo simple en lo complejo, desde ese atreverse a ser honesto y genuino consigo mismo. Etty configura en esas primeras páginas la complejidad de su situación y de su estar en el mundo, relatar su cotidianidad, reconocer la dualidad, la diversidad de colores y formas que habitan dentro suyo, le posibilitan nombrar aquello que antes, tal vez, no había sido nombrado. La escritura aparece como condición hermenéutica de su subjetividad, de ese ser múltiple que está emergiendo al sentido. Señalar sus sombras, incomodarse desde adentro, hace parte de ese proceso dialéctico y dicotómico de desintegración e integración, de muerte y de conexión profunda con la vida, de caos y orden. Lo uno parece ser condición de posibilidad de lo otro. Ahí, en ese trasegar de la experiencia humana que está en busca de lo sagrado, de la evidencia del misterio, te aparece, en palabras de Ángela Sierra, como pura sacramentalidad, en el sentido en que va transparentando a través de su vida a Dios. El segundo cuaderno, que comprende del 4 de agosto al 21 de octubre de 1941, continúa esa misma línea narrativa. Nos presenta el autodiagnóstico que la autora realiza de ese estar y verse desde una perspectiva holística y múltiple. El deseo, el cuerpo, la emoción, los sentimientos, lo intelectual, lo espiritual, aparecen en conjunto en esa búsqueda de saberse en quién. Aquí no hay una primacía de uno sobre lo otro. Contrario a su tradición, incluso a perspectivas aún marcadas hoy, Ete afirma la radicalidad del descubrirse, la apertura a todo lo que implica su humanidad, más allá de cualquier juicio moral, confesional o político. A este punto de la narración, la autora holandesa tiene la necesidad existencial de saberse desnuda y auténtica. Reconoce que solo desde ese nivel podrá dar orden a aquello interno que pide ser reconocido e integrado. De ahí el cuestionamiento a su familia, a sus tradiciones, a su ser mujer, a su sentir y pensar. Cuestionar, sacar a la luz lo inconsciente y reconocerlo, es en esencia la base del proceso de autoconocimiento que está transitando. Así, uno de los temas recurrentes que están en cuestionamiento es el amor, que aparece ligado a su relación con Ishbia, con su ser mujer y aquello que genuinamente aspira más allá de las creencias socioculturales. ¿Cuál es su relación con los hombres? Con Es. ¿Qué hay detrás de ese deseo que brota de poseer solo a un hombre para toda la vida? ¿No es acaso ese tipo de amor una especie de amor a uno mismo? ¿Y no debe aspirar uno a amar al hombre como humanidad? Este tipo de preguntas emergen en ética cada tanto y abren camino desde sus respuestas inconclusas, varias veces inexistentes o en constante cuestionamiento. Desde las primeras líneas del diario, sabemos que la relación con Ishbia ha sido un detonante en la vida de Etty. Su atracción por él rebasa lo sensual y lo físico. Se fundamenta en una admiración profunda de su hacer y ser. Como señala Ángel Padilla, el quirólogo es, además de guía y maestro, medio y mediación en su proceso hacia la interioridad. Su encuentro y lo que en términos terapéuticos ha implicado, ha desatado el justo caos que, tal vez, requería para empezar a poner orden. Así, las herramientas que Etty va incorporando, como escribir, mover el cuerpo, pausar, respirar, meditar, estar en silencio, gracias a las recomendaciones de posibilitan que su vida coja un nuevo matiz
en el cual va de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Aprender a escucharse a sí misma es la puesta en camino que se empieza a tejer acá. Más adelante, ese escucharse tomará otros matices. Si bien es cierto que Speer juega un papel importante en la vida y el proceso humano espiritual de Etty, es necesario hacer énfasis en la categoría de mediación que éste cumple, pues podría interpretarse, si se toma muy a la ligera, que fue solo y gracias a él que Etty inició su proceso de autoconocimiento. Bien sabemos que más allá de esta figura, la autora es en esencia una buscadora de sentido, una mística, una mujer intelectual que lleva probablemente varios años cuestionando y buscando respuestas a través de las conversaciones con sus amigos, la lectura de poetas y filósofos, y su afán por ser parte activa del mundo. Si bien ella misma ha reconocido la importancia de esta figura como guía, muchas veces con mucho entusiasmo, más adelante en el diario esto irá tomando otras tonalidades. No debemos olvidar también, como señala Natasha Ramírez, que hay incluso acá un juego de poder entre terapeuta y paciente, entre un hombre mayor y una mujer joven que, aunque es adulta, está aún en proceso de maduración. Sin duda, como señala Esteban Machado a propósito del concepto de persona, el segundo cuaderno muestra un poco más que el primero la perspectiva de otredad, que resuena con la apuesta de autores como Levinas, en tanto que en la narrativa de este empieza a realizar una apertura de ella hacia lo otro. Su escritura irá haciendo énfasis en el anhelo de comprensión de la esencia del humano, de esos otros que a través de su comprensión le permiten comprenderse más a sí mismo. En ese sentido, para emplear un poco más la categoría de otredad o alteridad, desde una perspectiva fenomenológica hermenéutica de sí, como la de Paul Ricoeur, podríamos incluso agregar que en Etty esto ha estado presente desde el primer cuaderno, pues lo otro no aparece solo como rostro, sino como mundo, como texto, como relato mimético de la experiencia del humano que posibilita el reconocimiento de sí, pues toda comprensión de sí implica la comprensión de lo otro. No hay acá una separación radical entre el sí mismo y el otro. Se es en cuanto otro. Esta perspectiva en Etty toma matices a nivel ontológico, espiritual, político y social. Hasta ahí. Muchas gracias, Carito. Con gusto. A la luz de la tertulia del sábado, en el último parrafito, en la última frasecita, si la quieres poner otra vez, yo añadiría estético. En Sí. esta perspectiva en Etty toma matices a nivel ontológico, espiritual, político, social, estético. Sí, de acuerdo. Angelita, ¿levantaste la mano? Sí, como para dar contexto a las personas que llegan hoy por primera vez, ahorita le damos la palabra a Juan David. Yo creo que
los protocolos que se hacen como si fuera tejiendo, ¿no? O sea, yo lo he venido percibiendo como, sí, ciertamente es un ejercicio académico, lo vimos con el protocolo de Carolina, con el matiz personal de cada uno. Carolina, hasta donde entiendo, pero tú me corriges, Caro, tu profesión es de literatura, ¿cierto? Que no lo No, tengo tan claro. señora, yo estudié ¿No? filosofía. Ah, filosofía. Mira, que yo te ubicaba más en literatura. Pero gracias por la precisión. Cada uno le va poniendo también su matiz personal. Y si va siendo un arte, recoger el sentir y la apropiación del escrito de ti en cada uno, pero al mismo tiempo en el grupo. Creo que eso lo notamos como en la lectura, ¿no? Para los próximos que se animen a hacer protocolo, porque yo sí creo que vamos a plantear una nueva dinámica el próximo semestre con el fin de optimizar mucho más los textos y de pronto el diálogo entre vinas o bueno, en fin, en la medida de lo posible, vamos a ver cómo se realiza esto. Entonces, gracias, Caro, por tu protocolo, por recoger como de esa manera tan delicada las ideas, la profundidad, porque es que esto no es tan fácil. Hilar y tejer. ¿M? Entonces, gracias. ¿Me recuerdas el título del protocolo? ¿Le pusiste algún título? Sí, déjame miro. Eh, sí. Le puse Eti es un testimonio de la búsqueda del sentido y comprensión del humano. Ok, ok, gracias. Que los títulos también nos van dando pistas, además de estos tipos de protocolos como este que se pueden subir al blog y que le dan a las personas, hay personas que han leído el blog, ¿no? Y que han llegado al semillero también por el blog. A mí estéticamente el blog me parece muy bonito. Eso es, bueno, gracias a todo el tema de Rosanita, todo el tema de comunicación, ¿no? Eh, Estético más allá de lo plástico. Creo que ahí hay otro mensaje, pero bueno, muchas gracias. Era eso como para poner en contexto a propósito de los protocolos. Porque hay maneras de hacer protocolos, ¿no? O sea, hay un protocolo que es muy de agenda, muy de lo que se hizo, muy primero, segundo, pero hacer esto que hizo Caro, eh, de surcir y de hilar, eso ya es otro ejercicio, ¿no? Que requiere un tiempo extra. Se pueden hacer eco a lo que escuchamos, ¿no? Hayamos o no hayamos estado. Sí, exactamente. Carito, si tú puedes enviar tu protocolo al correo del semillero, te agradecemos, con eso ya podemos mirar. De hecho, porque también estamos pensando para la revista, de pronto hacer algunos extractos de algunos protocolos. Es una revista de divulgación, pero podemos sacar algunos párrafos que nos han parecido muy buenos y que pues no descontextualizan así solitos. Entonces estamos en ese proceso, así que de repente eso va, la revista como es trimestral, la próxima va para diciembre. Eso estábamos hablando con Raquel, que está en el comité editorial, justamente Raquel está aquí conmigo también, ¿no? Estamos en eso. Sí, yo desafortunadamente no puedo estar hace 15 días, no he visto la grabación, pero luego del protocolo tengo muchas ganas de escucharla. Y también llegué tarde hoy, perdón, pero es que el segundo semestre, el fin de año es un poco loco para mí, pero este espacio es, hay un descanso y como otra vez una sintonía con lo central muy importante. Carito, muchas gracias por el protocolo. Tienes también una escritura muy bella y como decía Ángela, eh, es bonito cómo se ve en cada protocolo, además, ese vínculo que tenemos todos aquí con la escritura, ¿no? Y me quedé con ganas de preguntarte
como estamos también pensando en esa categoría que nos gustaría trabajar, ¿tú quisieras trabajar esa categoría de otredad, del otro o del Eh, otro? no, yo he estado, o bueno, tengo la intención de rastrear el concepto de naturaleza en ETI, y tengo ahí como algunas pinceladas de otras ideas que se desenvuelven de eso, pero creo que en general los protocolos que me han escuchado, creo que varias veces que he intervenido acá, el tema de la otredad y de la hermenéutica es un tema que ha sido como recurrente para mí, tal vez creo que es un poco como eh, mi herencia eh, cuando estudié filosofía, creo que esa fue como la corriente más fuerte que trabajé. Y bueno, el concepto digamos que en el protocolo lo traje por la intervención que hizo Esteban, particularmente que nos trajo a colación la noción de otredad en relación a Levinas, que él ha estado trabajando. Y bueno, la última parte, digamos que fue un poco como lo que yo quise un poco como agregar, y es que Esteban nos señalaba en la sesión pasada que él consideraba que en el segundo cuaderno Eti empieza a dar como unas pinceladas de la otra edad, de empezar a salirse un poco de sí misma para reconocer al otro. Y mi apuesta fue un poco señalar que si bien eso es cierto, yo siento que eh, Eti viene haciendo eso desde siempre, y por eso para ella es como tan importante, por ejemplo, lo que lee la misma escritura, el encuentro con los otros y ese tipo de cosas. Yo siento que el término de otredad y alteridad para Eti es inminente en todas las relaciones que ella tiene, y por eso quise traer un poco esta acotación de Paul Ricoeur, donde pues se manifiesta que cuando tú intentas comprenderte, pues no puedes comprenderte sin lo otro, porque uno no puede ser interpretado sin lo otro. Y específicamente, y esto ya lo habíamos trabajado, creo que en los 2 semestres anteriores, la categoría de la narración y texto, particularmente desde Paul Ricoeur, pues tienen una contención bastante muy importante, y es que ya habíamos dicho que en ETI parece haber una identidad narrativa, solo a través de la narración que ella logra como acogerse y reconocerse. Tal vez, no sé, tenía avisos antes de ciertas cosas, pero es justamente, pues al menos como nosotros la conocemos, su acto de escribir lo que le posibilita a ella como reconocerse en todos esos matices y sombras y demás, y bueno, desenvolver todo el proceso. Y eso también obviamente es un proceso de alteridad, otredad, eh, el otro que es el texto, y como la desconfiguración que uno hace cuando escribe, pero también cuando lee, como ese juego dialéctico de lo otro y el sí mismo. Gracias, Caro. No sé si hay algún otro eco acerca del protocolo. El tema de la otredad, pues mientras alguien más se anima, a mí me lleva a pensar también en la configuración que va haciendo primero con otros, porque además ella en el primero y el segundo cuaderno, ella incluso siente angustia de quedar atrapada por Spear, ¿no? Porque además es que esto es una atracción tremendamente fuerte, no solamente intelectual, sino corporal, eh, y le da susto como quedar ahí atrapada, ¿no? No es tanto así con sus otros amantes. Con los otros también tiene su rollo, pero con Spear es que eh, la seduce por todos los lados, ¿no?
Además, en sus encuentros íntimos, como le revuelve el pensamiento y las emociones, pues eso tiene que tocar el tema del cuerpo también, o sea, de la atracción corporal. Un poco lo que hablaba Raquel por allá de su protocolo de hace unos meses, ¿no? Pero esas mismas relaciones después hacen poco a poco que se configure ya con un otro con mayúscula. Pero ahí lo voy a dejar en puntos suspensivos porque eso es lo que va pasando un poquito después, ¿no? Y que uno vislumbra cuadernos, en los cuadernos de ya finales, ¿no? Pero pues lo digo como por esa inquietud que deja planteado Carolina. No sé si... Leomer, Eh, ¿querías decir ¿Me algo? oye? Sí. Sí, ¿Me muy oye? bien. Ujú. Sí. Sí, señor. Me llama la atención que después de varias páginas y casi finalizando el segundo cuaderno, el 20 de octubre, el cuaderno termina el 21. Ella dice lo siguiente que conecta mucho con lo que vimos en la tertulia. Dice, en ocasiones querría refugiarme con todo lo que poseo en unas cuantas palabras, buscar refugio en ellas. Pero todavía no hay palabras que quieran darme cobijo. Sí, es eso. Busco un refugio para mí y tendré que construirlo yo misma, piedra a piedra. Todo el mundo busca una casa, un refugio. Y yo voy siempre buscando unas cuantas palabras. Ella anda, a mí me parece que siempre detrás de la palabra, ¿no? Y a veces como que las logra asir y después como que, bueno, viene todo el asunto del silencio. A veces tengo la sensación de que cada palabra que se dice y cada gesto que se hace aumenta el gran malentendido. Cuando, cuando nos escuchamos en esta lectura que hacemos, yo a veces he tenido también interiormente esa sensación, inclusive me he quedado callado porque digo, Dios, sí lo he entendido, porque como que abre un horizonte y al mismo tiempo digo, pero tengo que hacer un esfuerzo por entenderme, tengo que guardar más silencio. En la tercera inició con silencio y en medio de la exposición llamó al silencio, ¿no? Eh, Porque yo creo que las palabras si no brotan allí y viene esto que ella dice muy bello. Entonces querría asumirme en un gran silencio e imponer silencio a los demás. Sí, cada palabra aumenta a veces el malentendido en esta tierra demasiado llena, ¿no? Como que la falta de silencio hace que nosotros estemos un poco perplejos. Y el sábado yo quise intervenir con un texto de Dichos de Luz y Amor de Juan de la Cruz, que me parece que es una impresionante síntesis de algo que la teoría suficientemente. Él dice, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma, haciendo eco al segundo libro de la vida en el capítulo 22. Pero yo lo que hay que decir es que como que en este ejercicio no solamente cuentan las palabras, sino que es importante que también nosotros leyendo el cuaderno 2 yo me quedé ahí y dije, es eso lo que no logro como suficientemente cultivar y es eso que yo paso mucho tiempo de este
convento y en este barrio entendemos, Creo que se te está cortando o un nos poquito la voz. entendemos muy por encima. Bueno, y una de las cosas más bellas del es que yo a veces no hablo, sino que los cruzados. Y entonces creo que lo del silencio es clave para poder entender mejor lo que ella quiere decir y lo que nos queremos y lo que queremos decir. No más por ahora. Muchas gracias. Voy a aprovechar este espacio también para preguntarle a Juan David, que es no es invitado, sino participante ya, que se presente y bueno, cómo ha visto el tema hasta aquí con la lectura del protocolo, en fin. Sí, se Bueno, estaba escuchando un poquito complicado. ¿me escuchan Hola, bien? Juan David. Sí, muy bien. Ujú. ¿No? Buenas noches para todos. Mi nombre entonces es Juan David Sánchez. Soy estudiante de Teología de la Universidad Católica de Oriente, apasionado mucho por la línea de la teología social y precisamente dentro de ese rango de la teología social me encuentro con este personaje de T. Hillesum y pues también me emociono, ¿cierto? Leyendo y escuchando un poco los comentarios que han hecho, porque pues es la primera vez que hago parte del semillero, que entro al semillero, me llama mucho también la atención leyendo entre líneas a Etty Hillesum, esa comprensión o esa autocomprensión antropocéntrica, eh, antropológica, más bien, de ella en cuanto al sentido de comprenderse, autocomprenderse a raíz del otro, a propósito de la categoría de la otredad. Una sencilla idea de antropológica en el sentido de la situación incluso que también vive a nivel familiar. Claro, ella habla mucho de Espier y ese sentido también de la relación tan íntima que tienen, pero en algún momento va a relatar ese sentido familiar que vive y desde casa, desde lo más íntimo, desde todo eso, encontrarse vulnerable y encontrarse poco dentro de mucho. Incluso anoté una de las preguntas que me surgían leyendo y es necesario aclarar lo particular para entender lo general, porque precisamente dentro de todo eso ella dice que necesitaba entender primero lo propio y el hombre antes de entender a una humanidad completa y ahí es la configuración también de lo que es mujer o de lo que es en cierto sentido femenino. Y eso pues me lleva a preguntar, aunque sea a través de las letras, a través de las líneas, qué sentido podría ella estar sintiendo con todo ese contexto familiar, con su relación íntima con Jesper y entenderlo desde lo propio hacia lo general, hacia lo más grande. Entonces, ese sentido antropológico de entender no solo la humanidad, sino también a ella misma desde lo más cercano de ella, la situación con su papá, la situación con su mamá, ella cómo ve esas dos figuras que aunque siente cierto desprecio, entre comillas, también resalta grandes cosas de ellos y de lo que también le pueden aportar a ella dentro de este camino de reconocerse y autocomprenderse. Muchas gracias. ¿En qué semestre estás? ¿Estás en trabajo de grado o algo así? Ya estoy iniciando el trabajo de grado, son 8 semestres de teología, voy en el quinto semestre, bueno, ya estoy terminando el quinto semestre de teología, bueno, apasionado por la lectura, entonces también eso me ha ayudado un poco a la comprensión de la teología desde el sentido más humano y por eso mi gusto por la teología social. Ujú. ¿Algún título de tu trabajo? ¿Ya tiene título? No, aún no, está todavía en desarrollo con todas las ideas
que están componiendo el trabajo de grado. Ok, bueno, bueno, felicitaciones también. Y a mí siempre me sorprende cómo Eti atrapa a la gente joven. Tal vez porque murió de 28 años, es imposible, ¿no? Pero sí tiene algo muy atractivo que cuando se echa el cuento de ti, los jóvenes quedan como, ah, mira, que esta figura me llama la atención, ¿no? Gracias, gracias por estar aquí y bueno, ya miraremos ya más la participación de todos estos jóvenes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Alguien más? A propósito del protocolo, Raquel. Bueno, yo quisiera hacer eco de las palabras del padre Leomer y también de Juan David. Sí, en la tertulia del sábado estuvo muy interesante para que la vean quienes no pudieron asistir. Y bueno, habló de tres como grandes temas y lo principal era el refugio, ¿no? Y entonces Francisco nos hablaba pues de cuál era el refugio para Eti, que ella tuvo muchos refugios. Entonces Pierre fue su refugio un tiempo. Y hablábamos, bueno, de que el refugio último, primero y trascendental es Dios, ¿no? Y que además Dios nos refugia. Nosotros buscamos refugio en Él y también Él nos refugia y era como hablábamos un poco en la tertulia. Y me parece muy interesante lo que dice el padre Leomer porque no lo hablamos así, que el tiempo fue corto, pero claro, un gran refugio de Eti fueron las palabras, fue la escritura. Ella iba, así lo dijo, buscando cobijo en ellas. Y con lo que nos explicaba Carolina del ejercicio hermenéutico, que es la escritura, como ella y todos nos reconocemos y nos construimos y nos vemos al espejo, como hemos dicho también aquí, que es la escritura. Y fíjese, en ese ejercicio nos damos cobijo y nos refugia. Nos refugia yo creo que también porque nos desvela, ¿no? Y entonces en ese proceso que es también, como decía Carolina, ese encuentro con el otro, la escritura viene siendo como un camino para encontrarse con ese otro y cada paso es esa escritura, ese ejercicio de escribirse tan honestamente como ella lo hizo, eh, que sí es muy, muy bonito como ella dice que buscó cobijo en ellas y efectivamente la escritura es tantas cosas, ¿no? Es también ese refugio. Un refugio que la cubría y la acogía en Auschwitz. Y decíamos en el sábado, porque Francisco citaba unas entradas de Eti, donde ella decía que sentía nostalgia de su catre en Westerbork. Y uno, entonces yo decía, ¿cómo hace uno para sentir nostalgia de un catre en un campo de concentración? Pues porque ella llevaba su refugio, ¿no? Que era esa escritura. Y con lo que dice Leomer es tan importante el silencio, ¿no? Porque, claro, si son unas palabras atropelladas unas tras la otra, el silencio es lo que también permite como ese ordenar, ¿no? Y ese, sí, vislumbrar o poder ver claramente qué es lo que es uno. Y en el silencio, que ustedes saben, alguna vez comenté hace poco que, pues, que yo practiqué Zazen, y Zazen es en realidad un ejercicio de silencio y quietud. Y yo pienso, Leomer, es que es muy difícil hacer silencio. O sea, después de haber practicado Zen y de tratar de hacer silencio, lástima que hoy no está Ana, ¿te acuerdan de Ana Taracena? Que ella nos comentó que practicaba el silencio. Cuando uno hace Zen o se siente a hacer silencio, uno lo que se da cuenta es que la cabeza es una cosa absurda, que ahí sí que es una idea que atropella a la otra y que atropella a la otra, y en realidad es muy difícil hacer silencio. En Zen, en Oriente, ellos dicen que la mente es como un mono que trepa de rama en rama.
y es bien difícil ese mono porque ese silencio del que habla Eti, en realidad es eso, pienso yo, hay que practicarlo y hay que ser disciplinado con eso, porque si no, no se logra en realidad un silencio más profundo como el del que habla Eti, como el que nos propone el padre Leomer, un silencio en donde se dicen más que todas las palabras, como dice Eti, es un silencio pues que ojalá algún día lleguemos a tener, porque en realidad, pues no, yo todavía cuando me siento a hacer silencio, a veces lo consigo un poco más, como que por lo menos disminuya la aceleración de las ideas en tu mente y que puedas centrarte más en el cuerpo y en la quietud y en la soledad y en la respiración, que es la propuesta del Zen. No es un ejercicio fácil y necesita mucha disciplina. Pues en lo que yo he podido, es como practicar un deporte, eso es de todos los días, es como la escritura, implica ese ejercicio juicioso y reiterado, pues no sé si alguien puede hacer silencio de un buen día, pero nomás con revisar lo que uno hizo un día y pensar en lo que tiene que hacer el día próximo en estas vidas modernas que tenemos, ya pues el silencio no tuvo ni siquiera oportunidad de hacerse, ¿no? Entonces sí, es muy interesante el silencio y esa práctica juiciosa y diaria para que efectivamente pueda profundizar y como desocuparse esas capas de tanta información y tanta aceleración que nosotros tenemos. Y a Juan David le quería comentar que para el ejercicio este del challenge que propusieron en algún momento las personas de España, a mí me tocó el tema de la familia, hablar un momentico ahí el tema de la familia. Entonces yo leí en ese momento unas entradas del tema de la familia de Eti. Y es muy bonito porque efectivamente Eti peleó con la familia toda la vida. Cada uno tenía una característica. Además eran personas muy interesantes, su mamá rusa, su padre tan metódico y tan introvertido y tan erudito, su madre tan fuerte y esa como dos polos que eran sus padres, sus hermanos, Misha tan especial, pianista y eh, con su salud mental quebrantada, lo mismo que su otro hermano médico que también era muy inteligente. Y lo que era muy bonito era que las últimas entradas del diario de Eti sobre su familia es cuando ella va relativamente tranquila o ella va refugiada en su refugio, por decirlo así, y ve a su familia en el tren a Auschwitz y se desbarata completamente. Dice, porque esa en realidad sí, la familia pues es como el otro más próximo, ¿no? Es, es un vínculo muy fuerte. Y, y claro, en sus últimas palabras, lo que ella expresa es el dolor tan profundo y tan grande que siente de ver a su familia y de saber a dónde van. Entonces es un amor muy grande que el que uno tiene por su familia, con todo lo que pelea con su familia toda la vida, pero al final de cuentas es un amor muy profundo el que ella expresa por ellos en esa última escena tan dura que le toca de verlos irse en el tren. Gracias. A ti muchas gracias. Natacha. Gracias, Ángela. Apagué la cámara porque veo que tengo algunos problemitas de conexión para que me puedan escuchar mejor. Se Bueno, escucha muy bien. gracias. Con relación pues al protocolo y lo conecto con lo que han dicho las otras intervenciones, el padre Leomer, Raquel, Juan David. Hay unos elementos, pues yo voy muy atrasada en la lectura porque les digo que me detengo mucho y no avanzo. Y algo que me llama la atención es que yo sigo pensando, como les dije hace 15 días, espero ir cambiando esa perspectiva. A mí me impresiona mucho como ese poder que tenía Speer sobre Eti. Es como algo que yo diría que tengo que seguir ahondando. Y me llama mucho la atención en ese sentido, algo que leí acá,
Es que tengo muchas, como que tengo este libro tan rayado que ya no lo encuentro, pero donde ella va diciendo, espérame aquí un segundito, por favor. Bueno, si lo encuentro y si no, pasamos a otra cosa, donde ella, así, dice, aún no he recibido ninguna carta de ese, el muy canalla. Me gustaría verle ahí en, no sé cómo se pronuncia, Wageningen, con esa familia tan desorganizada con sus mojigatas hijas. Y en la nota de pie de página dice que esa familia tenía 6 hijas y una de ellas, Gera, fue amiga de Spier. Me llama mucho la atención cómo se refiere y cómo habla de él en ese sentido. Pero entonces paso como al segundo punto, retomando los refugios que hacía Raquel, que era Dios, y me llama mucho la atención en uno de los textos que escribe, que tengo acá, cuando ella llega y dice, aquí en cambio el día se hace 1000 pedazos, la gran llanura ha desaparecido y Dios también. Entonces es un momento donde ella, esto que estoy leyendo, la siento un poco, como lo dijo ahorita también Raquel, como un poco dispersa en el sentido de los pensamientos. Entonces me llamaba la atención porque un día está muy bien, todo funciona perfecto, al otro día no tanto, luego siente que Dios no está, pero luego a Dios lo ve en varias cosas. Y con relación al tema de la escritura, me llama mucho la atención que dice, no sé cómo debería seguir con mi escritura. Todo es aún demasiado caótico para saberlo. Tampoco tengo ninguna confianza en mí misma, o mejor dicho, no existe la necesidad, la imperiosa necesidad de tener algo que decir. Mejor espero a que todo salga por sí mismo y encuentre su forma, pero tengo que encontrar yo misma la forma, mi propia forma. Y más adelante, ella dice que Spier le hace una observación que dice, usted no es tan caótica, yo la encuentro siempre muy centrada. Entonces, ¿cómo nos sentimos, cómo nos percibimos y cómo nos ven los otros? También ese tema de la otredad, de cómo veo. Y en ese tema de que yo la veo muy caótica, a veces con esos pensamientos que le fluyen, pero también con esa libertad de escritura, porque ella escribe libremente, no para impresionar a nadie, sino tal vez para comprenderse a sí misma, viene el tema del silencio o de la meditación. Y esto me llamó mucho la atención. Dice, creo que debo hacerlo por la mañana antes de empezar a trabajar, meterme en mi interior, escuchar lo que hay dentro de mí, sumergirme dentro de mí misma. También se le puede llamar meditar. Esta palabra me provoca todavía algo de horror, pero ¿por qué no? Estar una media hora sola conmigo misma. Entonces, definitivamente encuentro a Eti como un personaje con muchas facetas, con muchas formas de mirarse, de verse, de comprenderse. Y como les digo, todo esto hace que vaya muy despacio en la lectura porque como que digo, o avanzo o me detengo un poco en todo lo que ella dice. Es un poco complejo, pero entonces como tratando de unir esos refugios de Eti, esa otredad, pues lo que hemos compartido con estas líneas que me han llamado la atención de la lectura de estos últimos días. Eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias, yo creo que se escuchó muy bien. Y fíjense que si uno ve
todas las sesiones se han abierto en cada una de las sesiones una nueva categoría, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando de otra edad. Tal vez Carolina en su momento la irá a profundizar más, también por intereses personales. No es una categoría fácil, hay mucho en la filosofía, ¿no? Entonces, Levinas es una opción, pero sabemos que hay otros. Y bueno, desde la teología, pues una gama inmensa, ¿no? Pero que creo que es una posibilidad para los que estén interesados. Esto lo digo porque tal vez la información no es clara para todos los que estamos aquí. En la primera sesión, la invitación fue a plantear la categoría que desde ETI nos estaba llamando la atención, ¿no? Y en la que quisiéramos profundizar también en miras al encuentro iberoamericano, ¿no? Entonces, muchas gracias, Natacha. Ángela, perdón, antes de que intervenga la hermana Milena, Milena. Ujú. con relación a la categoría, yo escogí la categoría de mujer, pues no la mencioné ahorita, pero también me Ujú. llama la atención porque me detuve mucho esa perspectiva o esa mirada de ti frente a ella misma como mujer y frente al ser femenino. Ahí Sí, también me tengo que detener mucho, eso me ha sí, sí, llamado sí, sí, mucho la sí. atención porque yo digo, bueno, Eti, pues, ¿cómo te ves y cómo miras ese ser femenino? Hay algunas cosas que hoy me suenan como bastante extrañas, pero ya cuando me devuelvo a su contexto, yo digo, realmente, como lo dije en la primera sesión del semillero, me parece que ella tenía una mentalidad mucho más amplia incluso para su contexto. Entonces, bueno, ahí seguiremos avanzando. Sí, estoy de acuerdo. Y sin ser categorías distintas, mujer y femenino, tal vez lo hemos hablado en algún momento. A mí me parece que tiene más fuerza lo femenino. ¿Mm? Pero pues bueno, para que lo pienses. Sí. Sor Milena, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí feliz Hola. escuchándoles a todas y a todos. Precisamente en lo último que dice la profe Natacha, era como la línea de la intervención que quería hacer. ¿Me están escuchando bien? Es que debí Muy apagar la bien. cámara porque los escucho entrecortados. Em, Está muy bien. Y tu imagen, perdóname, tu imagen es muy inspiradora también. La imagen de Como tu... de silencio, el silencio de mi Totalmente. puente. Sí. Sí, entonces pues a mí me gusta mucho la parte desde la línea femenina y me he quedado como en esa parte en la lectura del segundo cuadernillo. Y también recuerdo que en la semillero pasado comentaban cómo Spear, si bien fue muy importante para ella, porque la introduce, por decir, en ese mundo espiritual, la acerca a todo ese mundo espiritual, en la alteridad, le hace ver, sí, el mundo desde una perspectiva mucho más amplia. No es, o sea, si bien es mediador, no es lo definitivo, o sea, no es reducir la figura de ella a un hombre, aunque le ayuda mucho, porque ella hace también su propio camino. Eso me quedó resonando mucho y recuerdo que lo dijo la profe Natacha y lo dijo también Carolina de algún modo, porque sí, a veces se cae en esa, no sé si decirlo error, pero se cae en eso de ensalzar demasiado esa figura de Spieri, como que a veces se opaca un poco la figura de ella, que si bien era una joven, él tenía mucha más experiencia, pero de todas maneras me ha llamado mucho la atención que ella no juega un papel pasivo y como mujer hace ese camino. De hecho, me ha impresionado cómo ella desde lo femenino lucha con los diferentes contenidos de género socialmente vigentes y las formas de relaciones establecidas, y ella busca otras más auténticas. Pues porque ahí en el segundo cuadernillo incluso ella expresa donde dice que todavía quizás tenga que empezar todavía la verdadera y auténtica emancipación de la mujer. Y bueno, y ahí sigue que siguen ancladas a tradiciones milenarias, todavía tenemos que nacer como personas
aún le queda a la mujer una gran tarea por hacer. Es decir, ella está en un contexto donde si bien ella se siente muy atraída por este hombre, y ya lo hemos mencionado varias veces, no solamente una atracción intelectual, sino erótica, sentimental, ella a la vez como que lucha con eso, no sé, noto como esa ambivalencia, no esa dialéctica, como esa guerra como entre ellas, es decir, me gusta, quisiera como por decir, hacer lo que socialmente una mujer, un hombre en este momento deberían hacer, pero a la vez quiero algo más. Yo siento como que en ella siempre está esa búsqueda, no tanto como de decir que esto está malo, porque en Eti no podemos ver como ese juicio moral. De hecho, ella en esa parte sexual y en esa parte incluso pues maternal, moralmente, si lo vemos, no fue tan correcta. En ese sentido, pues como muy, de pronto muy puritano viéndolo desde así, pero entonces ahí veo yo o sea, eso es lo que quiero como expresar, que si bien él fue muy importante, no se reduce a él, ella hace su camino y de hecho hay una parte de su diario donde dice, ella se pregunta, ¿soy presuntuosa al decir que tengo mucho amor para darlo a una sola persona? La idea según la cual se debe amar durante toda la vida solamente una persona me parece infantil. Entonces es como eso lo que yo voy descubriendo ahí, que ella se siente muy atraída por él y realmente lo quiere y lo admira. Ahí hay mucha cosa junta, pero a la vez ella como que dice, lucha como con esos convencionalismos, con ese molde de mujer que socialmente está establecido y busca unas relaciones más auténticas y que yo creo que eso también es lo que va encontrando en lo que decían ahora de ese refugio en Dios, porque cuando ella ya logra hacer esa experiencia de interioridad, de encontrarse con ese otro con mayúscula que ya pues vemos que tampoco se encaja en una confesión religiosa como tal, pero cuando ella ya encuentra ese amor como por esa humanidad, o sea, lo que de pronto antes podía quedarse en una sola persona, ella logra llevarlo mucho más grande. Gracias. Muchas gracias a ti. Se ve el juicio para leer también el cuaderno. Eh, por curiosidad, ¿en la foto dónde estás? Ambiéntanos. Esa Puro foto es chisme, muy, ¿no? sí, no, esa foto es muy especial para mí porque es en mi pueblo. Yo soy de un pueblo del Chocó, se llama Balboa, queda al norte del Chocó, en lo que se conoce el tapón del Darién. Pero soy de familia antioqueña. Entonces, Balboa es un pueblo que no aparece en el mapa, la Galilea desconocida, pero es un pueblito fundado por los claretianos y está rodeado por ríos, tiene muchísimos ríos y ese es uno de ellos. Ese río se llama Natí y desde niña, yo desde que tengo uso de razón sé nadar porque constantemente vamos al río y ese día que llegamos, el río, pues yo siempre que voy a vacaciones, pues para mí una de las actividades que más me hace descansar es ir al río, ir a nadar, pues y también pues se comparte con los amigos, con la familia. Y entonces yo me sentí ahí porque siempre hay que caminar un poquito y me acuerdo que uno de mis primos me dijo, ay, quédese ahí sentada, que en esa foto queda como si estuviera en contemplación. Y Uy, entonces yo ya me quedé ahí sentada, pero realmente fue como algo, pues porque me dijeron, pero no fue porque yo misma fui y me puse allá y es como el contexto de la foto. no Sí. fue una selfie, pero tu primo No, también tiene un poco de mística. no fue una selfie. Sí, claro, es que ya es muy, Imposible. mi primo estuvo en el seminario, entonces tal vez fue por eso que conectó. Ah, Sí, sí. El tapón del Darién tan fuerte, ¿no? sí, Porque es el, es uy, un fuerte, corredor fuerte el tema de de migración. migración, sí. Sí, Mm, por ahí cerca pasan muchos mm, migrantes, sobre todo venezolanos y haitianos. Y Haitiano, en sí. este momento está muy, eso las noticias no lo muestran mucho, pero en este momento está Sí. muy delicado porque ellos sufren mucho, primero porque para ir a Balboa y a toda esa región hay que cruzar el Golfo de Urabá. Ujú, Y ujú. para cruzar el Golfo de Urabá eso es una odisea porque ellos generalmente pasan en lanchas ilegales.
no, porque no tienen documentación y todo eso. Y ya luego llegan a la selva y la selva es muy, muy tupida, muy cruel. Incluso entre las mismas personas hay un dicho que dice, si, valga la redundancia, que dice que si el hambre no te mata, o los grupos ilegales no te matan, la selva sí lo hace, porque realmente hay muchas serpientes, hay muchos ríos difíciles de cruzar. Entonces es una odisea bastante, sí, desgarradora, sobre todo para las mujeres y para los niños, pues los hombres también, pero porque hay lugares, incluso estos días, escuchando el testimonio pues de un sacerdote que ayuda por allá, me decía que hay lugares donde están señalizados sí, con diferentes colores, donde las mujeres saben que ese lugar donde está señalizado, posiblemente ahí violan, o sea, de hecho las selvas han llegado a señalizar, hay mucha cosa como para entre ellos mismos tratándose de ayudar, es decir, si usted se mete por ahí a tal hora, te pueden matar, te roban, y sí, muchas violaciones de mujeres, sobre todo pues de las más jóvenes, eso es toda sí, eso es horrible dentro de esa selva. Sí, yo había oído también esa descripción y tal cual. Y Sí. pensaba que, que son otro tipo de campos de concentración, ¿no? O sea, de pronto no es la concentración, pero es donde la humanidad no puede ser lo que debe ser, sino es todo lo contrario, ¿no? Y Entonces, sobre y todo, está aquí, cerquita, o ujú, sea, está aquí nomás. sí, 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 bien, sí, sí, Sor profe Milena. Ángela. Eso que usted dice es muy cierto y sobre todo que ellos los despojan de todo. De hecho, cuando ellos llegan a Satsurro y toda esta parte, ellos llegan porque ellos van con algo de equipaje, pero a veces es el cansancio tan fuerte que los mismos pobladores de ahí trabajan cargándole las cosas, pero pues les cobran, obviamente no lo hacen gratis. Y ya después llega un punto del camino donde estas personas no pueden pasar porque saben que si pasan, la guardia panameña puede dispararles y todo esto. Ellos empiezan a botar las cosas y se quedan prácticamente con lo poco que llevan puesto y no pueden cumplir funciones tan básicas como por decir ir a un baño, tener papel higiénico, pues cosas así como que uno dice, lo van haciendo un humano, tener una cuchara a veces hasta para comer, es decir, van teniendo que comer con la mano, lo que encuentren en el camino, dormir en un lugar mojado, o sea, son cosas que uno en la ciudad y esto le parece lo más cotidiano, pero ahí no es, o sea, les toca vivir con lo que puedan. Mm. Jalonados por una, entre comillas, ilusión, ¿no? De llegar a otro lado, que quién sabe si lleguen, porque seguro llegan a la frontera americana y ahí pasa otro tanto, ¿no? Porque pasar México, bueno, esa es otra historia. Saltan todos los países de ahí para arriba, ¿no? Eh, sí, seguimos con atentados al ser humano, pero muy graves. Pero bueno, en fin, eso nos da mucho que pensar y nos da ánimo para seguir en el tema de las humanidades, ¿no? Por eso en ética confluye tantas cosas, ¿no? Y a propósito del despojo, no sé si se acuerdan, tal vez era Víctor Frank que dice que le quitaron hasta el anillo de bodas y él ya sabía que su esposa estaba esperando un hijo y él con tanta dignidad dice, pues me pueden despojar de todo, ¿no? Pero no me pueden despojar. Creo que habla de la dignidad, pero de ahí me pierdo como sí, como que no me pueden quitar algo como mi interioridad, ¿no? Esto es una traducción de lo que él dijo porque no fue así. Hay algo en el interior que no me pueden quitar y eso lo mantuvo todo el tiempo, lo mantuvo firme hasta salir otra máxima que decía era, yo tengo que salir de aquí a contar esta barbarie y a resignificar esto, que
Por eso lo antropológico que anotaba, creo que era Juan David, lo antropológico sale con mucha fuerza después de los campos de concentración, ¿no? O sea, se reivindica, ¿no? Gracias, mira todo lo que dio tu foto. Muchas gracias a ustedes por preguntar. Súper. Sí, qué belleza, se ve muy lindo. El contraste entre una naturaleza abundante, desbordante, generosa, que no despoja, sino que nos da, eh, contra estas realidades humanas totalmente contrarias y que nos siguen doliendo tanto. Bueno, algo más, esto está muy interesante. Nos quedan 15 minuticos. No sé si alguien más quiere decir algo. A propósito de la otredad y de Dios, creo que Eti logra, porque nosotros tenemos el spoiler de lo que pasó con Spear, ¿no? Que no lo vamos a decir aquí, pero pues nosotros sabemos qué pasó con ellos. Y es que la relación entre Dios y los otros siempre se mantuvo unida, ¿sí? O sea, no fue un otro en minúscula que me permitió alcanzar al otro con mayúscula, sino que todo el tiempo ella habla del otro con minúscula, buscando al otro con mayúscula. Y eso creo que fue hasta el final, hasta lo último que escribí. Uriel, optimismo trágico. Hoy quisieras ampliar esta categoría. Esta otra categoría. Uy, sí. No, no, es que en algún momento hiciste un comentario sobre Víctor Frank y yo creo que el término que él utiliza es ese de optimismo trágico, algo así como un sentido de esperanza que está enraizado en la dignidad del propio ser humano. Entonces, él hace como un movimiento de salirse del objeto, del anillo, del recuerdo y decir, bueno, yo lo que realmente tengo es todo el amor que yo he compartido con mi esposa, su propia vida y la mía, conjugada en una sola, y eso nadie lo puede tocar, ¿no? Entonces, él vive como de esa expresión, pero yo creo que ahí ya nos salimos del tema. No, no lo recuerdo bien, pero creo que el término es ese, optimismo trágico, algo así. Sí, lo buscaremos porque es así. Y un poco es que es lo que me mantiene en medio de esta tragedia, ¿sí? Entonces, recordar la imagen de mi mujer, acordarme de mis papás, porque entonces todo era el tiempo, ¿no? Mis papás, su hijo que estaba por nacer, su propia profesión, o sea, es que era el despojo de todo. Entonces, ¿en qué nos mantiene? ¿Qué nos puede mantener en medio de esto que nos está pasando? Y yo creo que esa sensación, por lo menos en algún momento de la pandemia, a mí me suscitaba, bueno, si esto sigue, ¿de qué nos vamos a agarrar, ¿no? ¿En qué nos vamos a sostener? A propósito del refugio del que habla también, que nos hace alusión Raquel y la tertulia, ¿no? ¿En qué nos tenemos que refugiar si no tenemos nada, ¿no? Porque el tema central de este semestre es la incertidumbre, que va a seguir el próximo año también. ¿Cómo nos paramos en la incertidumbre? ¿Cómo nos sostenemos en la incertidumbre? Y lo relacional y la otra edad creo que aquí nos van dando pistas. Amores concretos, recuerdos concretos, pero muy concretos, ¿no? Es en últimas particularmente lo que creo que nos puede salvar. Muchas gracias, pero lo buscaremos, ¿sí? Quedo con la curiosidad. También decirles que los silencios aquí son súper fecundos, que no importa que haya silencio porque cada uno está por allá como meditando, saboreando, eh,
hay una reivindicación del silencio en este espacio. Y creo que cuando llegamos a silencios colectivos, nos sentimos también tranquilos y seguros, ¿no? O sea que no necesariamente tenemos que atropellar con palabras, que es como la tendencia de los profesores, ¿no? Que es de llenar de palabras todo, ¿no? Natacha. Ángela, pues sin querer llenar todo de palabras, como hacemos los profes, no sé si valga aquí la pena, pues me parece que sí, pero pues ya tú dirás, como que nos cuentes un poquito de la presentación del póster. Ya hace 15 días, pues nos habías contado el proceso de preparación, pero la presentación del póster, pues yo estuve allí un ratico y me encantó ver pues el póster que me parece que quedó muy lindo. Creo que sería un material muy interesante para, pues que ya hace parte del semillero, como contar que de la Facultad de Teología solamente estuvieron 2 semilleros, pues entre ellos el de Eti, lo cual pues a mí me pareció muy interesante, muy bonito. De pronto no sé si cabría pues como compartir un poquito sin querer pues como romper la dinámica de lo que hemos venido hablando. Bueno, pues gracias y pareciera que esto está preparado entre Natacha y yo, pero créannos que no es así, como si hubiéramos hablado antes, pero no. Sí, yo quería contarles, y es más, les tengo aquí una presentación para compartirles qué pasó con Expo Semilleros 2022. Ahí cuéntenme si lo ven rapidito. Sí, Esta sí se vez ve. Expo Semilleros, que coincidió con finales de octubre, tuvo muchas actividades, nosotros solamente participamos, fueron muy creativos a propósito de movimiento creativo. Nosotros solamente participamos con el póster, pero había talleres variados, un asunto de hacker, de disfraces. Ahí, creo que esta sí la alcanzaron a ver, cuéntenme para no repetir Sí, tanto. sí. ¿Esta? No, Ok, bueno, entonces ahí les contaba que así quedó el póster, quedó grande, quedó amplio. Al que lo necesite, por si quiere hacer alguna presentación, se lo prestamos con mucho gusto. Aquí está un resumen, pues, de los objetivos del semillero. Gabriela en algún momento propuso que Eti se presentara, entonces, pues nos acordamos del cuadro que hizo Limizar a propósito de Eti y bueno, lo pusimos y aquí abajo la descripción, creo que eso también llamó mucho la atención, pero no le pusimos mucha información y entregamos separalibros. Aquí no sé si me alcanzan a ver, separalibros con el código QR para que fueran directamente a la página del semillero. Les decía también que la presentación de Expo Semillero se hizo en el hall de ingeniería. Para los que no conocen la universidad o que no se ubican todavía, este edificio tiene 14 pisos y otros tanto hacia abajo. Es un edificio muy fuerte por todo el tema de laboratorios de ingeniería. En esta parte quedamos muy bien porque ese día llovió y creo que es un sitio como muy adaptado para este tipo de actividades, porque además está este arbolito que es emblemático, que nunca lo tumbaron y que lo protegieron durante toda la construcción y le da un escenario muy interesante. Estas fotos me gustan mucho porque, pues en algún punto, tal vez no sé si me escucharon, yo me senté como en una esquina a contemplar lo que estaba pasando con los estudiantes y me pareció muy bonito, realmente salí muy contenta esa noche de ver a tantos estudiantes interesados por algo en concreto, ¿no? O sea, desde los pescaditos, desde la pesca artesanal, las estadísticas, los juegos interactivos. Sí, o sea, es como que mientras los jóvenes y bueno, en la universidad, por supuesto, estén interesados por algo que implique humanidad, creo que estamos salvados, ¿no? O sea, como que hay esperanza, porque
también a veces estamos tan conectados con la desesperanza que bueno, ese día yo salí feliz. El rector, espero haberlo escuchado bien, habló de 183 semilleros. Eso entre Cali y Javeriana es un montón. Nosotros en teología tenemos, creo que son 4 o 5 y se van a abrir otros 2. Bueno, que una facultad aporte más de 5 semilleros está muy bien. Y bueno, así quedó Natacha, que nos visitó y que estuvo muy atenta. Y bueno, Quedaron súper bien entonces, las eso fue. dos. Muchas gracias por las ideas y por los aportes que enviaron. Y bueno, seguimos trabajando ahí en lo que nos convoque. Buenísimo, realmente muchísimas gracias por todo el trabajo y el esfuerzo, porque de verdad se ve, se vio. Y Esto qué fue bonito. express. Sí, eso fue a toda Esto fue velocidad. Yo no sé express. cómo se logró, porque Sí. ciertamente, y que fue providencial haber encontrado a Lee para todo el tema del cuadro y todo eso, porque no es fácil a veces ubicarla a ella, pero se Sí, logró, sí. se Sí, logró. porque eso era una mezcla también entre la resolución de las imágenes, no era cualquier resolución. Finalmente esto se mandó como a tiempo y nos financiaron el póster, que esto fue también importante, ¿no? Que ahí, Claro, buenísimo. sí. Buenísimo esa partecita. Hay una persona que aparece allí como usuario que no sé quién es. Y yo pedí que por favor se identificara, pusiera su nombre, pero no sabemos quién es. Saludó en el chat, sé que saludó, pero no. Si nos pudieras colaborar con el nombre, por favor. Porque es que sin identificación es difícil. Pues no, exactamente, y no es como lo ideal. Sí. No, y es que toca bloquear el usuario, entonces pues no vale la pena. Exactamente, Sí, exactamente. Si no se identifica, pues nos toca bloquear. sí, sí. Por seguridad de todos es mejor como Ujú. identificado, sí. Entonces, bueno, creo que ha sido muy provechosa la sesión. No sé, Rosanita, si hay algo más, o si alguien quiera cerrar con algo. Estoy de acuerdo contigo. La sesión de hoy fue muy, muy, muy rica. Desde el mismo protocolo trabajado tan bonito por Carolina, integrando todos los componentes de la sesión anterior y poniéndole su ingrediente personal desde su quehacer filosófico personal, es lo que yo siento, desde su filosofía existencial, ¿no? Que es lo que percibo también. Y luego cada persona como fue hilando también desde ahí los distintos aportes. Realmente me parece maravilloso la manera como se fue logrando todo y la síntesis, los aportes de Milena, los aportes de Natacha, los aportes de Juan David, Uriel también, Raquel, no sé si Ángel hoy tuvo, no me pareció escucharlo, pero bueno, me pareció muy rica, de verdad, la dinámica del día de hoy. Entonces, ciertamente nos veremos por última vez este semestre, ¿no? El próximo 15 de noviembre, ya cerramos. Entonces, pues eso, para que ojalá no faltemos, podamos estar para poder hacer el cierre y también proponer allí un poco las novedades que habría para el año que viene, para el primer semestre con relación al semillero, para enriquecer todavía más la dinámica y el proceso de reflexión en torno a ETI, acercándonos también a las actividades propias que tendremos el año que viene, además del segundo encuentro y lo relacionado con la cátedra y todas esas cositas que tenemos pendientes. Bueno, perfecto. Entonces, buen descanso y nos vemos en 15 días. Muchas Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias. Chao, Buen chao. descanso, que estén muy bien. Noche.